Y se celebran los 75 años de la Declaración de los Derechos Humanos. Digamos que es el cumpleaños de los derechos humanos en todo el mundo y se celebran 75 años. Estuvimos haciendo una recopilación de todas las colaboraciones y todos los trabajos que hemos venido realizando en Voz Ciudadana por los Derechos Humanos e identificamos que muchas de las propuestas y de los esquemas que hemos venido construyendo pues no se pueden realizar y no se pueden cumplir por parte del poder público si no se cambia el paradigma que existe en el país, en Latinoamérica en general, pero en particular en nuestro país, México. Por ejemplo, la forma de cómo interviene el Estado mexicano para publicitar, difundir los derechos humanos, son esquemas que no han sido lo suficientemente fuertes como para provocar en la sociedad ser un pueblo con una cultura de derechos humanos, con una cultura de no discriminación, con una cultura de paz y con una cultura de conocimiento de los derechos humanos y de dignificación de los derechos humanos. Y esto ha motivado que tengamos que venir construyendo procesos como parches que no abonan y que no construyen ninguna situación de manera sistematizada. Y eso nos obliga a tener que cambiar nuestro paradigma que tenemos o nuestro esquema de elaboración a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Y nosotros hemos propuesto el sistema junto con la municipalización de los derechos humanos. El sistema se refiere al Sistema Nacional de Derechos Humanos que debe de existir a partir del próximo sexenio, que sea una iniciativa, una propuesta, y es una iniciativa y una propuesta que estamos proponiendo al próximo gobierno que viene, con la intención de integrar todos los esfuerzos que se vienen realizando en las diferentes dependencias de gobierno, en los diferentes escenarios, universidades, colectivos, entes privados, entes públicos, paraestatales, con independencia constitucional, que puedan empezar a elaborar ciertos proyectos en común, respetando las autonomías, respetando las personalidades, respetando los proyectos que tiene cada una de las diferentes unidades que se dedican al tema de los derechos humanos a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Y lo que tenemos que hacer es construir precisamente una armonización de acciones que sean dignas de poder trabajar entre todos los conjuntos. ¿Cuáles podrían ser esas tareas? Obviamente, generar acciones que rompan con esta cultura de violencia que se está viviendo en el país, que rompan con esta cultura de discriminación que se está viviendo en el país y que se pueda romper con la violencia que existe a niñas, niñas y adolescentes, adultos mayores, a mujeres, a personas en situación de discapacidad, a grupos vulnerables o grupos que están en situación de riesgo, y tener que empezar a trabajar en la empatía frente a estos sectores y trabajar en la construcción de procesos que puedan encaminar en eso. Pero ¿de qué sirve si generas a nivel sistema con todas las cabezas de sector estos programas, pero que estos programas no aterricen o no lleguen a la base social, que no lleguen a las comunidades más pobres, que no lleguen a las comunidades más alejadas, que esto se quede simplemente como un discurso, como una herramienta de promoción política para un personaje o para una dependencia o un gobierno? Se tiene que buscar aterrizar estos tipos de esquemas y esto tiene que ser a través de la municipalización de los derechos humanos. La municipalización de los derechos humanos no se refiere a que construyamos comisiones de derechos humanos en todos los municipios, sino que los municipios adopten los derechos humanos para su difusión, para su promoción, para su enaltecimiento y su visibilización de lo que son los derechos humanos, pero también de todo aquello que tiene que ver con este entorno. Y precisamente es la cultura de paz,
la cultura de no discriminación, la cultura de derechos humanos, como debemos ir caminando en este sentido, Lupita, porque es muy complicado poder pensar que vamos a seguir haciendo las cosas, que si seguimos haciendo las cosas iguales, las cosas van a cambiar. Y lo cierto es que las cosas no han cambiado porque seguimos pensando bajo esos esquemas o paradigmas que fueron construidos en los años 90, en los inicios del 2000, cuando ya vivimos una realidad totalmente diferente, ¿no te parece? Me parece muy acertado tu comentario, Luis, en el sentido de los derechos humanos y romper con esta, pues ya un patrón de violencia y discriminación que se está viviendo y principalmente, como lo dices, desde los municipios, desde las diferentes instancias gubernamentales. Tenemos todos los ciudadanos, pero me parece que más las autoridades, esta responsabilidad de ir respetando pues los derechos humanos, que son sin duda el tema más importante que nos va a llevar a tener una mejor sociedad, Luis. Sí, así es, ¿no? Y además, lo que acabas de decir es fundamental. A ver, primero, debemos de entender que la mayoría de la población no sabe que son los derechos humanos. O sea, primero no tiene ni idea de la existencia de esto. Lo primero que tenemos que hacer es decirle a la población que existe esto. Y por eso estos espacios como los que ustedes nos permiten participar son brotes formidables y oportunidades de poder dar a conocer o difundir cuáles son los derechos humanos. Esa es una. Una vez que se sabe que no sabes que hay derechos humanos, lo que tienes que hacer es caminar hacia la ruta de enseñar los derechos humanos. Y para eso está el Programa Mundial de Educación de Derechos Humanos, por ejemplo, por decir algunos. Y una vez que ya le empiezas a decir a la gente que existen los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos, la gente se empieza a construir una sociedad de conocimiento de derechos humanos con todas estas vertientes de no discriminación, de procesos de paz, de construcción de paz, de todos estos tipos de procesos. Y entonces lo que vamos a hacer es revertir esto que está sucediendo con el tema de la violencia. Es muy tardado, muy tardado esto, y también, lo mismo de tardado, no se vuelve como un tema atractivo para el político del momento, el político que vive su realidad hoy y que no le interesa qué pasó ayer, sino le interesa salir en medios hoy, aparecer hoy, no le interesa generar una proyección hacia adelante, pero que estos programas pueden ayudar enormemente a generar paz y construir paz dentro de toda sociedad, porque es la familia, pero también es la sociedad en su conjunto, pero también es el Estado, también es el poder público el que tiene que impulsar estos procesos para romper con la violencia que se está generando en el municipio, en el Estado, en la federación. Así es, Luis, paz es lo que necesitamos en la sociedad para estar bien y por supuesto la empatía. Tenemos que trabajar todos y cada uno de nosotros para lograr que estos derechos humanos se hagan efectivos con toda la sociedad, pero principalmente, como bien lo comentabas, con los menores, las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad que casi siempre pues también las ponen a un lado, pero hay que seguir trabajando en ello. Luis, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ti, y hasta que la dignidad se haga costumbre, seguir trabajando.